Vamos a empezar a describir los signos vitales. Muchos, como les comentaba, vamos relacionando solamente los signos por las características que tiene de acuerdo a una medición. Pero, ¿cuáles son las cosas que realmente podemos llegar a involucrar? Bien, tenemos la frecuencia cardíaca, una de las condiciones que nos va a ayudar a identificar el funcionamiento a nivel cardíaco. Sí, por número, tenemos que por menos de 60 latidos por minuto puede llegar a tener bradicardia, o mejor dicho, se denomina bradicardia. Tenemos taquicardia cuando tienen 100 o tiene mayor a 100 latidos por minuto. O bien, le llamamos asistolia cuando no sentimos, en este caso, la frecuencia cardíaca, pero también involucran algunos puntos, que en este caso sería el trazo electrocardiográfico. Y obviamente vamos a tener unos apoyos diagnósticos, que en este caso sería un electrocardiógrafo o el monitor desfibrilador o simplemente un monitor. Pero ¿qué es lo que conlleva esto o cuál es el funcionamiento o mejor dicho, dónde nos llevará la frecuencia cardíaca? Existen múltiples factores que pudieran llegar a alterarlo. Uno, obviamente, lo vamos a ver en el sentido de que existen cambios fisiológicos, ¿sí? Que pueden llegar, o en este caso, inducidos, que nos pueden hacer cambios a nivel cardíaco. Uno, la actividad física. Mientras que uno está realizando la actividad física, pues el corazón latirá un poquito más rápido. ¿Para qué? Para generar mayor condición de circulación, oxigenación, que obviamente se va a ir de la mano a nivel pulmonar. ¿Para qué? Para satisfacer toda esa irrigación y sobre todo esa oxigenación a todos los músculos que están en actividad. Entonces, por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se elevará. Llegará nuevamente a un funcionamiento normal, mejor dicho, a poner esas cifras de normalidad cuando se deja de hacer de la actividad física, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a considerar que obviamente, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, situación física, que también luego nos atañe al momento de decir, a todo paciente o a toda persona que le vayamos a tomar los signos vitales, sea cual sea, debe de tener un estado de reposo, al menos 10 o 5 minutos. ¿Para qué? Para que estas cifras no salgan altas. Entonces, siempre es bien sabido que al momento de ese punto, entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Pero, ¿qué es lo que sucede también en ese punto, llamémosle fisiológico? Viene la edad. Entonces, de acuerdo a la edad, desde la edad pediátrica o incluso neonatal, hasta en este punto de que ya estamos hablando de una edad avanzada, entonces todo va a cambiar y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Muchas de las veces que cuando no estábamos acostumbrados tal vez revisamos o valoramos a un recién nacido y pues las frecuencias cardíacas cuando lloran superan hasta los 200 latidos por minuto, pero esto es netamente fisiológico. Pero ¿qué hay de ahí cuando empiezan a tener algunas dificultades, como por ejemplo un pediátrico que no tiene absolutamente nada de llanto o no tiene fiebre o no tiene dolor y supera los 150 latidos por minuto? Entonces, esos factores nosotros nos tenemos que, o mejor dicho, nos tiene que alertar. Tenemos que ir descartando cosas como aquí lo estamos viendo, de que pues, no tiene una actividad física y está taquicárdico. Pero esa taquicardia, ¿qué lo llevó? Tiene dolor y nosotros lo visualizamos y está totalmente tranquilo. Entonces, probablemente está tomando fármacos que le inducen esa taquicardia. O bien le checamos varias otras cosas que en este caso incluyen la situación hemodinámica, pero también la tensión arterial, el relleno capilar. Entonces son muchas condiciones de que debemos ir descartando como para primero dar una pauta al decir el por qué tiene esos cambios a nivel cardíaco. La temperatura, como bien se sabe, incluso sobre todo que se ven más afectados en este caso a nivel pediátrico. Entonces, esas son las cosas que debemos de tomar en cuenta. Incluso también el dolor, ¿no? Es que dice, es que tengo mucho dolor, y eso se manifiesta en esos cambios. Incluso, digo, se ve la temperatura, no tiene actividad física, pero la taquicardia está presente. Controlo la temperatura, entonces la taquicardia bajará. Pero yo le estoy dando en este caso, estoy dando la atención a lo que está generando esta sintomatología.
No, muchas de las veces lo que se hace en urgencias es atacar la sintomatología. ¿Tiene dolor? Ok, quítaselo. Analgésico, ok, se le quitaron un analgésico, pero ¿por qué genera ese dolor? Ese dolor que está presentando es algo que nos debe de llamar mucho la atención. ¿Cuáles son o en este caso, cuáles son las cosas que tenemos de evaluar el dolor? No, pues el inicio, la localización, si se irradia, desde cuándo empezó, si se genera con alguna actividad o no. Entonces, esas cosas nos deben de tomar, o mejor dicho, debemos de tomar en cuenta para saber que más que solamente darle un analgésico, fiebre, paracetamol, ¿no? O no, pues, no se le quitó, pone una dosis de metamisol. No, pues que todo se le quita, ponle ibuprofeno. Y hasta llegamos al naproxeno, ¿no? O diclofenaco, que también tiene esta actividad antitérmica en los niños. Entonces, ese no es el punto. Tiene fiebre, la mayoría de las veces nosotros lo asociamos tal vez a una infección, pero en los niños también eso se da, pero por inflamación. Entonces, eso, digo, es muy importante tratar de descartar múltiples cosas para poder llegar a un punto que nos va a llevar a disminuir, o mejor dicho, a llegar a un diagnóstico para que definitivamente terminemos con todos esos cambios. Cambios hemodinámicos. Involucra la tensión arterial, el relleno capilar, la temperatura, en este caso hipotermia, los pulsos y el estado de alerta. Entonces, un mal funcionamiento cardíaco o en este caso bradicardia o taquicardia nos va a generar cambios en estos 5 puntos. Muchas de las veces decimos, tómale la frecuencia cardíaca. Acostumbramos a tomarla en el pulso, ¿sí? Pulsos distales, ¿no? Más conocido, radial. ¿Qué es lo que sucede en un punto cuando nosotros tomamos el pulso radial y no existe? ¿Sí? No se siente o se siente muy lento o desaparece conforme el paciente respira. Y otra vez inspira y no se siente, pero vuelve a expirar y se vuelve a sentir. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos genera, o mejor dicho, qué es lo que nos quiere decir en ese punto cuando checamos el pulso? El pulso no es netamente muy objetivo para la frecuencia cardíaca, porque existen muchas patologías que pueden llegar a desaparecer, incluso con la respiración. Tenemos coartaciones aórticas, que principalmente va a ser a nivel del callado aórtico o en la aorta torácica, incluso hasta abdominal. Entonces, ciertas patologías también esto nos puede llevar a esa originalidad. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las condiciones que pudiéramos llegar a tener con hipotensión o estado de choque, lo único que va a hacer es de que no se van a sentir a ese nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos mínimo 80 milímetros de mercurio de presión para que esos pulsos distales se puedan sentir. Si esa presión generada no llega a esos 80, pues va a ser muy difícil poder llegar a sentirlo. Entonces existen otros puntos para checar el pulso que van a ser más centrales. Entonces, ya mejor conocidos como nosotros, les decimos, ¿sabes qué? Ok, y siempre es a nivel carótido. Si son un poquito más pequeños, bueno, nos vamos al braquial, nos vamos a los femorales, que van siendo más centrales y necesitan menor presión como para poder sentirse. Entonces, si bien cuando dicen que un paciente hemodinámicamente está inestable, ¿dónde checamos el pulso? A nivel carótido. ¿Por qué? Porque va a tener una presión obviamente menor, pero está más cerca, ¿no? Los llamamos que son más centrales. Entonces, no tenemos que confundir este punto, pero también estamos condicionados, aparte de sentirlo, pues, ¿qué es lo que hacemos, no? Lo escuchamos. Al momento de escuchar el corazón, entonces ya en este caso lo estamos auscultando. Si bien nosotros estamos diciendo, bueno, tiene un buen ritmo, no se escucha tal vez ningún soplo, entonces empezamos a contar. Cuando estamos haciendo más clínicos, queremos tener un poquito mayor de seguridad o en este caso mayor, no tanto que sea mayor invasión, pero sí algunos auxiliares que nos pudieran llegar a determinar más el funcionamiento, pues entonces lo monitorizamos. Si tenemos una buena tensión arterial, tenemos una buena perfusión y en ese caso la saturación de oxígeno, pues estará acorde. La respiración se ve involucrada siempre con el funcionamiento cardíaco y la temperatura.
Entonces, vean cómo solamente el funcionamiento de un órgano nos puede disociar muchas otras cosas, ¿sí? Muchas otras cosas. Entonces, ya al momento de monitorizar al paciente a nivel cardíaco, no es de que olvidemos el número, no es de que lo olvidemos, pero también se rige por situación eléctrica para que tenga un funcionamiento adecuado. Entonces, pues ya echamos mano un poco de la electrocardiografía, viendo, pues es que tiene onda P, tiene su complejo QRS, es estrecho y va seguido de una onda T, ¿sí? Está en 80 latidos por minuto, estamos diciendo que está de 60 a 100, estamos viendo que es normalidad y el trazo electrocardiográfico es efectivo. Entonces, ya estamos adentrándonos un poquito más o nos va de acuerdo a número, entonces 120-80, bien, respiración es 30, está tal vez un poquito elevado, me voy con la edad para saber si en este punto de que tú dices, bueno, es que pues es un niño, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? La saturación está por arriba del 94 o 90, tiene 37,2, bueno, entonces ahí es donde vamos mediando el comportamiento que nosotros vamos teniendo al momento de valorar a los niños o a los pacientes.